19 y la suegra de Pedro. Un tal Jesús. Mateo 8,14-15, Marcos 1,29-31, Lucas 4,38-39. Los cimientos de la casa de Pedro, en las ruinas de Cafarnaúm, son uno de los lugares con mayor autenticidad histórica entre los recuerdos materiales de la vida de Jesús. De la casa de Pedro se conserva el basamento original y el dintel de entrada. Con toda certeza, Jesús lo cruzaría cientos de veces. Estos cimientos dejan ver un espacio de vivienda reducidísimo donde la familia de Pedro viviría muy pobremente. Las casas se construían unas junto a otras, de forma que varias casas y varias familias compartían una especie de patio común, cuyo trazado puede apreciarse en las ruinas. Simón Pedro es el discípulo de Jesús de quien más información nos dan los evangelios. Son abundantes los datos sobre su carácter apasionado y espontáneo. Además, los evangelios recuerdan que tenía suegra y, por lo tanto, estaba casado. En los tiempos de Jesús había menos viejos que hoy en día. La vida de las personas era más corta porque se tenían muy pocos conocimientos médicos. La mayoría de los hombres y mujeres moría joven según los criterios actuales. Los ancianos eran muy queridos en Israel y su presencia inspiraba respeto en la familia. Eran también los responsables de transmitir la historia familiar y las tradiciones culturales. Las casas en tiempos de Jesús, un vistazo a la vida cotidiana. Las casas en la época de Jesús nos ofrecen una ventana única a la vida cotidiana en la Palestina del siglo I. Aunque la mayoría de las casas eran sencillas, su diseño y construcción reflejaban las necesidades y la cultura de la época. Materiales y diseño. Las casas en tiempos de Jesús se construían principalmente con piedra, adobe y madera. La piedra era común en las zonas montañosas, mientras que el adobe, un ladrillo de barro secado al sol, se utilizaba en las regiones más áridas. La madera se usaba para las vigas, las puertas y las ventanas. Las casas generalmente tenían un diseño sencillo y funcional. La mayoría consistía en una sola habitación, con un patio interior que servía como espacio para cocinar, comer y socializar. Las casas más grandes podían tener varias habitaciones, incluyendo una sala de estar, un dormitorio y un almacén. Tipos de viviendas. La Biblia menciona varios tipos de viviendas, desde las humildes chozas hasta las lujosas mansiones de los ricos. En Lucas 19:5, se describe la casa de Zaqueo como una vivienda amplia y confortable. Las casas de la gente común generalmente eran pequeñas y modestas, con techos planos o inclinados hechos de ramas y barro. Las casas de los ricos podían tener techos de tejas, patios pavimentados y jardines. La vida familiar. Las casas en tiempos de Jesús eran el centro de la vida familiar. Las familias vivían, cocinaban, comían y dormían en la misma habitación. Las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, mientras que los hombres trabajaban en el campo o en el comercio. Los niños ayudaban con las tareas del hogar y aprendían los oficios de sus padres. Jesús y las casas. Jesús visitó varias casas durante su ministerio, y cada una de estas visitas tiene un significado particular. En el Nuevo Testamento, se mencionan 12 casas que Jesús visitó. Estas visitas nos muestran la importancia de la hospitalidad y la comunidad en la cultura de la época. Conclusión. Las casas en tiempos de Jesús eran mucho más que simples estructuras. Eran el corazón de la vida familiar, social y religiosa. Su diseño, construcción y uso nos brindan una visión única de la cultura y la vida cotidiana en la Palestina del siglo I. Al explorar estas viviendas, podemos comprender mejor el contexto histórico y cultural en el que Jesús vivió y predicó. La vida cotidiana en las casas de la gente común en la época de Jesús era sencilla y modesta, centrada en las necesidades básicas de supervivencia y la vida familiar. Viviendas humildes. Las casas de la gente común eran generalmente pequeñas y modestas, construidas con materiales simples como piedra, adobe y madera. A menudo, consistían en una sola habitación que servía como dormitorio, sala de estar y comedor. Los techos eran planos o inclinados, hechos de ramas y barro, y no siempre ofrecían una buena protección contra el clima. Tareas diarias. Las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, como cocinar, limpiar y cuidar a los niños. Los hombres trabajaban en el campo o en oficios como la carpintería o la pesca. Los niños ayudaban con las tareas del hogar y aprendían los oficios de sus padres.
Vida familiar. Las casas eran el centro de la vida familiar, donde se reunían para comer, dormir y socializar. La familia era la unidad básica de la sociedad, y la mayoría de las decisiones se tomaban en conjunto. La religión también era una parte importante de la vida familiar, y las familias se reunían para rezar y estudiar las escrituras. Comidas y cocina. Las comidas eran sencillas y consistían principalmente en pan, verduras y frutas. La carne era un lujo que solo podían permitirse los ricos. Las familias cocinaban sobre fuego abierto en el patio o en la cocina. Iluminación y calefacción. Las casas se iluminaban con lámparas de aceite o antorchas, y se calentaban con fuego en el hogar. Las noches eran frías y oscuras, y la gente se acostaba temprano. Entretenimiento. Las familias se entretenían con juegos, historias y canciones. Los niños jugaban con juguetes hechos de madera, barro o piedras. Las familias también se reunían para celebrar fiestas y eventos especiales. Conclusión. La vida cotidiana en las casas de la gente común en la época de Jesús era modesta y sencilla, pero llena de amor, trabajo duro y fe. Era una vida centrada en la familia, la comunidad y la religión. Aunque las condiciones de vida eran a menudo difíciles, la gente encontraba alegría y satisfacción en las relaciones humanas y en su conexión con Dios. La buena noticia contada. Al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl